Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión especial a propósito pues de las celebraciones de Día de Muertos en este programa que estamos haciendo varios compañeros y compañeras de Nesa Radio, una producción pues que se hace colectivamente. Para quien nos ve a través del Facebook en Nesa Radio 97.3, a mi derecha está Don Ají Barragán. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias. También está Mari Carmen Medina. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto. Y Guillermo Al Vapor. Muy buenas tardes. Y el Al Vapor es porque es la conjunción de Álvarez Portillo. Sí, es Guillermo Álvarez Portillo. Ajá. Y es la conjunción de Álvarez Portillo. Y así lo encuentran en Facebook. Sí. ¿A ustedes las encuentran con su nombre? Sí, con nuestro nombre, sí. Porque aquí, pues si no lo habían visto, pues bueno, Guillermo tiene un programa los lunes a las 10 de la mañana, Mari Carmen los martes a las 10, Don Ají los miércoles a las 10. Exactamente. Y yo estoy los viernes a las 5 madrugadores de la tarde. Entonces, al rato les vamos a decir, pues como les cedimos el espacio, vamos a hacer la cooperación para... Es cierto, ¿cómo creen? Miren, aprovechamos para decirles que después de este chiste que somos una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, que los comentarios expresados aquí en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de Nesa Radio. Esta producción se hizo también con la participación de Miguel García, que está del otro lado del muro transparente. Tenemos en el control de esta nave radiofónica a Gustavo Yafat, a quien saludamos. Por eso nos escuchan también. Y también está Leonora de aquel lado, que es parte de la producción del programa de Guillermo, de la oscuridad del camino. Y bueno, vamos a también agradecer a Erika de Aro, que ella nos hizo pues tanto la investigación, el guión, la voz, la producción, la postproducción, la edición de las cápsulas que vamos a utilizar hoy. Saludos a Erika de Aro, esperemos que nos esté escuchando. Y bueno, los invitamos ya sea por FM 97.3, ya sea por streaming en nesaradio.com o ya sea por el Facebook en Nesa Radio 97.3, para que nos escuchen, compartan, comenten. Vamos a platicarlo entre todas y todos para conocer más, ¿no?, de lo que es esta tradición, y vamos a abordar varios temas, entre ellos varios importantes, no solo el origen, de qué trata, sino lugares importantes como el pueblo de Mixquic, ¿no?, que es un lugar muy importante, este camino, ¿no?, hacia el Mictlán, los niveles, qué significan los niveles, ¿no? Es todo un pasaje interesante. Vamos a hablar de una mujer muy importante para el proceso, digamos, de este sincretismo forzado. Algo nos dicen que no es forzado, pero bueno, de esto que ocurre ya en la conjunción, en el diálogo, ¿no?, de estas dos culturas. Un personaje como la Malinche, ¿no?, que es una mujer muy importante para el proceso de la llegada, durante y después, ¿no?, de ese proceso. Es bien importante, entre otras cosas también, cómo ya finalmente en el siglo XXI, cómo se ha transformado, cómo se ha contaminado de distintas cuestiones desde aquellos siglos hasta hoy, ¿no? Entonces, pues no nos va a alcanzar el tiempo para profundizar tanto, pero bueno, a lo mejor una embarradita les vamos a dar. Claro que sí. Pues bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar las primeras dos cápsulas que nos van a ayudar a entrar al tema, y ya regresamos para empezar a platicar con ustedes? La muerte en las culturas prehispánicas. Una concepción fundamental de las civilizaciones prehispánicas frente a los fenómenos cósmicos se refería a la idea de la indestructibilidad de la fuerza vital o energía y de la subsistencia más allá de la muerte. Pero esta indestructibilidad
esta fortaleza del cosmos debía ser preservada a través del sacrificio, el cual era necesario para que el Sol no detuviera su marcha y ocasionara el fin del universo. Así, alimentar al dios Sol a través de la propia vida del hombre le otorga al sacrificado el privilegio de comulgar con la eternidad. La religión era a la vez la ideología y la ciencia de la comunidad. Su simbolismo, sus mandatos y sus profecías se llevan profundamente unidas desde el nacimiento hasta la muerte, al orden individual y colectivo. En resumen, entre las culturas prehispánicas la muerte no era algo que temer, simplemente era parte de un ciclo de regeneración. Estas creencias indicaban que las circunstancias de la muerte establecían el lugar a donde se iría después de morir. Incluso existían casos en que la muerte de una persona era motivo de orgullo y celebración en el pueblo y para el mismo difunto. En el caso de los guerreros, a quienes se ofrecía en sacrificio para los dioses. La muerte en las culturas prehispánicas. El hombre mesoamericano tuvo la necesidad de buscar explicaciones al origen de la existencia, de la creación y formación del mundo y de la terminación de la vida, es decir, a lo relacionado con el binomio vida y muerte. Para esta elaboración conceptual y con el fin de aprender y explicar la creación en su totalidad, el indígena prehispánico dio lugar a la existencia de varios dioses, concebidos como fuente generadora. Para poder explicar la referida existencia de Dios o de los dioses, el hombre prehispánico, como también lo hiciera el de otras culturas, tuvo como fuente primigenia a las fuerzas naturales, a las cuales rindió culto, es decir, a los 4 elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. Así, en lo relacionado a su cosmovisión, se entremezclaban la concepción de Dios y de la naturaleza, dando lugar al principio de la dualidad, que algunos estudiosos han considerado como el principio fundamental del mundo prehispánico, expresado en el choque de armas antagónicas que rigen la concepción de los dioses y de la naturaleza. Esto explica por qué fijaron su atención en el ciclo eterno de los astros. Transcurrido el día, el sol se esconde. Al caer de la noche, la luna y las estrellas hacen su aparición, proporcionando un concierto repetitivo y eterno. Las estaciones del año se repiten en cada periodo con aspectos climatológicos diferenciados, proporcionando al entorno transformaciones constantes. Tal renovación también se vincula a lo eterno. De azúcar, chocolate o amaranto, de la flaca te libras un rato. ¿Escuchas? El programa especial de Día de Muertos en Nesa Radio 97.3 FM. Pues ya estamos de regreso, completamente en vivo a través de su 97.3 de FM. Somos en Nesa Radio, compartiendo el panel para esta transmisión especial. Está Guillermo, está Mari Carmen y está Donají. Hola. Pues, ¿por dónde empezamos ya después de estas 2 cápsulas que Erika Diaro nos preparó? ¿Cómo le entramos a este tema? ¿Por qué subrayarlo? ¿Por qué hablar? Y además no solo pensar que cuando son los días justo hablar de ellos, sino que sea un tema que esté todo el tiempo en las casas, ¿no? En los lugares donde nos relacionamos, no solo en estos días. Pues justo a lo mejor de lo que... Yo pienso que a veces la plática más rica se da cuando estamos en los cortes, ¿no? Y ahorita la maestra Donají nos decía cosas muy interesantes de la Llorona, a lo mejor por ahí. Bueno, pues entonces vamos, rápidamente tomamos, pues sí, lo que comentábamos en el corte, que nosotros tenemos varias lloronas. Por lo general, pues la más conocida es la de la época colonial. Esa llorona que mató a sus hijos y que se suicidó ella en la... despecho del marido, que nunca se hizo cabal.
con ella. Entonces fue recordemos que en la época de la colonia, el lago de Texcoco entraba a la Ciudad de México. Entonces ella llegaba a algún lugar donde había algún recoveco, algún cuerpo de agua, y ahí fue donde cuenta la leyenda, murió, mató a sus pequeños y después se suicidó ella. Esa es la Llorona que tenemos más presente. Pero nosotros también tenemos a Cihuacóatl, que ya como nos decía ahorita Chava, ella era, pues ahí se manejaban eso de los 8 presagios. Y Cihuacóatl salía por las noches, era una mujer totalmente vestida de blanco, ya entradona en años, yo me la imagino como de mi edad, y totalmente guapa, vestida de blanco. Madura, guapa. Bueno, madura. Guapa. Entonces llegaba, ella salía por las noches y andaba pues por las calles, porque ella era un tanto pitoniza. Entonces ella decía que iban a llegar seres de otras tierras y que iban a someter a su pueblo. Entonces ella por las noches salía a llorar por las calles, por las calzadas, y decía: ay de mis hijos, ¿qué será de ellos? Por eso se oye, ¿no? Sí, pero ella, por ser diosa, pues a todos los que estaban, a todo el pueblo, eran sus hijos. Claro. Ella se peinaba también, que todavía este peinado alguna vez lo vi no recuerdo si fue en Tabasco o en Yucatán, en donde las mujeres se peinan y se hacen una especie de molotitos aquí en su frente, arriba de su frente, y quedan como cuernitos, como 2 cuernitos, y en la parte de atrás, pues, trenzado el cabello y bien sujeto. Cuando los españoles llegaron a América y vieron a las mujeres, que ese peinado lo usaban solo las mujeres que tenían un alto estrato social, lo veían los españoles y ellos decían que eran el diablo, que esas mujeres eran el diablo porque traían cuernos, y ellos representaban al diablo o al demonio, al mal, con cuernos. Entonces decían que era pues un ser maligno esa mujer. Pues Cihuacóatl salía así vestida, totalmente de blanco, o sea, yo me la quiero imaginar en la época de luna llena, que salía a lamentarse por el futuro de todos sus hijos, vestida de blanco y con el peinado ese tan específico, que probablemente ahí, pues, si alguien lejos de tener ¿cómo se llama? Tener un poco de entusiasmo, bueno, no de entusiasmo, de empatía, sino... Exacto, de empatía, pues yo creo que más bien era miedo. Temor. Sí, claro. ¿Sí? Esa es la primera Malinche que tiene, la primera Llorona. La primera Llorona. La segunda Llorona es a quien nosotros conocemos como Malinche. Nosotros conocemos porque hasta la fecha no se sabe bien a bien cuál era su nombre. No se sabe en qué año nació, se sabe más o menos, se tiene un aproximado que fue por ahí del año 1505, y alguien decía, es que era una princesa. No se sabe nada de ella. La tomaron del lugar de origen donde ella había nacido, que es un lugar en Veracruz que se llama Colutla. La toman y se la llevan a Tabasco, como pues sí, la raptan, pues, y la venden como esclava a los mayas. Los mayas la toman y, pues bueno, cuando llega Hernán Cortés, llega y pues se la ofrecen. Esto de ofrecer mujeres a los hombres que llegaban o a los emperadores era una manera para decirles: aquí te damos tu regalo, disfrútalo, que sea tu mujer, que sea tu esposa, tu concubina, que sea tu sirvienta, tu esclava, si te la quieres comer en un rico pozole, pues es tuya, tú lo puedes hacer, porque bueno, así es como funcionaba esto de ser mujer en ese entonces. Funcionaba, bueno, la cuestión del esclavismo funcionaba tanto así para hombres como para mujeres. Sin embargo, la cosificación de la mujer era algo que todavía existe, ¿no? Pero era mucho más marcado.
Claro. Y tendríamos que ver que cuando ahorita que estás narrando esta llegada de Hernán Cortés, que entra por la zona de Yucatán, también hay otro personaje por ahí, creo que es Jerónimo Aguilar, Exactamente. que también él era un español que había venido antes que Hernán Cortés. Él fue esclavo de alguno de los emperadores de acá. Jerónimo. Jerónimo de Aguilar. Hay dos, a nosotros nos lo dieron en el curso de Lina, como dos personas que llegaron, dos españoles náufragos que llegaron a la zona de Maya. Cuando llegaron ahí era Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Gonzalo Guerrero, él ya estaba totalmente indigenizado, ya inclusive traía horodados los oídos, la nariz, tatuado, ya estaba tatuado y vestía tal cual cualquier indígena. Estaba casado y tenía hijos. También estaba Gonzalo Guerrero, también tenía la vestimenta, estaba ya muy moreno por el sol, pero cuando vio a Cortés, pues él definitivamente fue con Cortés y se presentó. Comentan que se presentó con un español muy rebuscado, muy ya como que ya se le había olvidado un poco cómo era el español, pero Cortés le ofrece que se uniera a ellos para que pudieran empezar con esta situación de entrar a tierra. Entonces, pues bueno, ahí llega Gonzalo Guerrero, va y empieza a traducir del español al maya y del maya al español. Pero entre las personas, entre las mujeres que fueron dadas a Cortés como un regalo, entre ellas estaba una mujer de entre 14 y 15 años, que pues ya para esos... En esos ayeres era ya mujer. Ya era una mujer. Claro. Entonces, se dan cuenta que pues la niña, a ella, uno de los grandes cronistas de México, que era Bernal Díaz, dice que la Malinche era entrometida y bulliciosa. La puedo imaginar más bien que en su mirada tenía mucha inteligencia. Por supuesto, también yo lo pensé, porque regularmente las mujeres a través de la historia que les han llamado brujas son mujeres sobresalientes, ¿sí?, inteligentes y con propuestas, ¿no? Entonces, claro, se queda tras ella. Y es que aquí ya en lo que era lo mexicano, ya teníamos una cultura. Claro. Ya teníamos una forma de ser, una idea. Por eso cuando dicen es que vinieron a enseñarte, vinieron a conquistarte, no es cierto. Nos vinieron a robar muchas cosas. Que aquí también, ahorita lo vamos a ver, la Malinche tuvo mucho que ver, la hay Malinche, una versión, ¿no?, que dice eso. Es, miren... La verdad histórica, de ahí viene la palabra malinchista, ¿no? Sí, ahorita lo vamos a ver. Por estigmatizar a un personaje, en este caso una mujer. Sí, claro. ¿No? Bueno, pues llega, ya para continuar, llega la Malinche con ellos, y lo primero que hace Cortés cuando llegan las mujeres, bautizarlas. Las tiene que bautizar. ¿Por qué creen que las iban a bautizar? Porque tiene que ver con la religión, supongo yo, ¿no? No es como parte del... Bueno, es que un requisito para que pudieras tener un acercamiento sexual con otra persona no podría ser con un salvaje, o sea, con alguien que no estuviera bautizado. Y además no estuviera salvado, ¿no? Ándale, yo creo no hubiera sido blanqueado, digamos, ¿no? Sí, bueno, nos comentaban también en el curso que probablemente también era porque cuando llegaron los españoles vieron a los indígenas poca cosa. Entonces tenían que bautizarlos para que el Espíritu Santo llegara por medio del bautismo y entonces ya tuvieran alma. Casi fueran puros, ¿no? Que ya tuvieran alma, porque nos veían como personas sin alma. ¿Sí? Salvajes. Entonces, exacto. Entonces por eso la bautizan y ahí es cuando a la Malinche le dan el nombre de Marina.
Marina. Hay personas que dicen que no, es que es Malintzin y le ponen hasta apellido. No. Nadie sabe hasta ahorita, no hay un códice, no hay nada que diga cuándo nació, en qué año, quién era la familia. Lo único el único registro que se tiene es que ella fue tomada del seno familiar y la vendieron como esclava. Ok. Cuando llega a Malinche, bueno, pues ya va con toda la comitiva de Hernán Cortés, está con ellos. Perdón, maestra, pero suena muy lógico. Si eran españoles, pues le iban a poner un nombre en español. Pues claro. Suena bastante lógico que fuera Marina. Claro, ¿no? Claro. Y luego que estaban cerca de la costa, pues lógico que tenía que ser algún nombre similar, perfecto, ¿verdad? Claro. Y pues bueno, ya entonces está Marina con ellos y los acompaña. Llega cuando ya es bautizada, entonces Hernán Cortés empieza a designar a cada una de las mujeres, a todos los hombres que iban con él. Okay. Le dieron, hay crónicas de que dicen que le dieron 20 mujeres. Entonces él empieza a repartir. Y Malinche, o Doña Marina ya se va con Portocarrero, que su nombre es Alonso Hernández de Portocarrero. Uh-huh. Se lo deja, ya está con él. Pero sucede una cosa, que ya después entran van a otros lugares más cercanos al centro de México, de lo que ahora conocemos como México, uh-huh. Y se enteran que la gente habla un idioma que no conoce Jerónimo de Aguilar, que no conoce Cortés. Sí, porque la Malinche hablaba maya, ¿no? Maya y náhuatl. Ajá, su lengua madre fue el náhuatl. Porque acuérdense que cuando entra Cortés, no solo entró directamente a someter, ¿no?, a la lucha, uh-huh. Sino entró generando una serie de acuerdos donde la Malinche tiene mucho que ver, porque ella era traductora. La traductora y negociadora. Es algo muy importante lo que dice Chava. Claro. Era traductora. Digamos que el Imperio Maya era el que dominaba. Sí. Muchas regiones eran como los más salvajes, ¿no? Los más aguerridos. Más fuertes, más. Los que pues solventaban el poder y tenían todo dominado. Uh-huh. Entonces él se alía con los que están sometidos por los mayas para poder entonces ir conquistando poco a poco, ¿no? Hacer su imperio y empezar a conquistar. O sea, claramente sí hay enfrentamientos, hay guerra, pero uh-huh. No es que todo el tiempo, sino hay acuerdos, hay reuniones, y ahí es muy importante estos personajes, ¿no? Exactamente, porque cuando llega Aguilar y se da cuenta que pues, no entiende lo que dicen las personas que están hablando en náhuatl, la Malinche sabe y dice, yo sí le entiendo, y dice tal y tal y tal, y se lo dice en maya a Aguilar, y Aguilar lo traduce con Hernán Cortés, ¿sí? Se hace una cadenita. Uh-huh. Pero aquí hay una cosa, Aguilar únicamente lo que hacía era que traducía, ¿sí? De un idioma a otro, y la Malinche lo que hacía es que no solo traducía, sino que interpretaba. Porque al ser tan inteligente, ella sabía que la guerra no la veían igual los españoles que los pueblos originarios. Claro. Que la manera como daban a las mujeres no era similar a lo que se hacía en España, por ejemplo. Y te iba a preguntar, maestra, ahorita que estás diciendo eso, que justo hay una parte donde dicen que la Malinche daba una versión de lo que ella quería. ¿Qué tanto es? Digo, tampoco hay nada escrito, ¿no? ¿Qué les parece si eso, ¿no? Ahorita le avanzamos más porque ya estamos a la media? Vamos ahorita también a dar retroalimentación a lo que están dejando ahí en Facebook. Vamos a eso y regresamos. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en esa radio. Sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México.
frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. De azúcar, chocolate o amaranto, de la flaca te libras un rato. ¿Escuchas? El programa especial de Día de Muertos en Nesa Radio 97.3 FM. Pues ya estamos de regreso, esperamos que la estén disfrutando tanto como nosotros y nosotros que estamos aquí. Ojalá no tuviéramos que cerrar los micrófonos en las pausas porque también está muy rica la charla, pero vamos a interactuar un poco con quien se ha tomado pues el tiempo de dejarnos un mensajito ahí en Facebook. Por favor, claro. Mari Carmen. Bueno, pues agradecerle a los compañeros de Navegante. Saludos. Muchas gracias. Wow, panel de lujo para un especial tan emblemático en nuestro país. Muchos saludos. Nuestro querido amigo Miguel Arima, saludos. Erika de Aro, lista para escuchar esta gran producción especial. Gracias. Saludos, a la doctora Pamela de Centros de Integración Juvenil. Gracias, doctora, por escucharnos. Saludos, Pamela. Ariel Lía, saludos a todos los compañeros y su increíble participación en este especial. Gracias. A Momo Diana, saludos a todos en cabina. Saludos, Diana. Chio Naveganta, excelentes locutores. Ya estoy aquí escuchando este programa especial. El tema es bastante interesante. Siempre hay mucho para hablar de nuestra cultura, claro. Querido Jesús Said, saludos, Jesús. Saludos. Erika de Aro, muchos ritos y celebraciones previos a la llegada de los españoles estaban ligados a los tiempos de cosecha, que a su vez coincidía con las festividades católicas. Esto fue aprovechado por los conquistadores para evangelizar a los indígenas. Jimmy Trejo, saludos, querido Jimmy, saludos cordiales para todos. Saludos, excelente programa. Muchas gracias a todos los que nos escribieron y que lo sigan haciendo. Sí, antes de continuar con el tema, los invitamos a que este primer bloque que estamos ahorita compartiendo el panel acaba a las 5:30 y de 5:30 a 7 viene Diana Momo, viene César Rebaca, viene Javier Espinosa, Filadelfo Sandoval. Se suma también a esta mesa Nasir, que él está en el programa de los lunes a las 5 de Juglares y Teatreros. Y tendremos invitados. En ese bloque habrá entrevistas con personas que se dedican a la danza, se dedican al juego de pelota. Va a venir un chavo, un joven, y dos adultos que pues están trabajando y pues saben mucho más porque lo viven cotidianamente, ¿no? En su trabajo diario. Nos van a compartir un poco porque parte de toda la cultura que permea para llegar a una celebración de muertos, pues es lo que haces cotidianamente, ¿no? Así es. ¿Qué juegas, no? ¿Qué comes? ¿Qué costumbres tienes, no? ¿Qué haces cotidianamente en aquellos momentos, ¿no? Y mucho de eso todavía se hace, ¿no? Claro. Es que cuando llegaron los españoles, hubo personas que se dedicaron a proteger esta información. Se dedicaron, pero también recordemos que los españoles, en su afán de obtener riquezas, pues hubo muchísimos códices que fueron destruidos y más por el fuego, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, ya llega Hernán Cortés a la zona centro de lo que ahora nosotros conocemos como la República Mexicana, pero la Malinche, además de hablar náhuatl, maya, ahora ya también habla español, ¿sí? Y entonces, al conocer el idioma, conoce no nada más todo lo que va gramaticalmente anclado a la composición gramatical, vaya. Sí. Sino que también se empieza a involucrar más en la manera como ellos ven toda la sociedad, así o sea, como españoles. Y ahí es cuando ella empieza a tener mucho más afinidades hacia Cortés. Entonces Cortés la toma ya como su compañera, y estando con ella, entonces la gente
aquí en México, y aquí viene el nombre de Malinche. Aquí en México, pues todo el mundo le dice Marina. Okay. Los españoles le dicen Marina, pero recordemos que en el náhuatl la palabra R, el sonido de la R no existe. Entonces no le podían decir Marina, le decían Malina. ¿Sí? Igual que los españoles, pues ellos sí le decían Marina. Pero sucede que cuando la ven que va muy al lado de Hernán Cortés, que nunca fue a caballo, o sea, siguió estando con su estatus de mujer, que no podía además, ¿no? Montar a caballo. Sí, Hernán Cortés iba en caballo y la Malinche iba pues sí, caminando. Atrás de él. Sí, caminando. Entonces, Marina ahora ya es Malina para los españoles, para los indígenas, pero al saber que está con la gran persona que era Hernán Cortés, entonces le tienen que dar el prefijo de Malin-Tzin, porque la palabra, la terminación Tzin, describe a una gran personalidad. Sí, ya es como nosotros, doña, ¿sí? Ya no le decimos la señora Juana, doña Juana, ¿sí? Está en otro nivel, en otro estatus social. Uh-huh. Entonces aquí la Marina, doña Marina, uh-huh, ya es Malintzin, pero los españoles no pueden ni podrán con la TZ. Dice Erika de Aro, Tzin se usaba como una los lentes. Adelante. Reverencial, un reverencial. Reverencial debe ser. Sí, exactamente. Reverencial. Sí. Era de como mucho de respeto. ¿No? Como decirle a alguien don. Es lo que decía la maestra. Don señor. Don Guillermo. Sí, exactamente. Agregarle ese don. Sí, de poder, ¿no? Exactamente, linaje, exactamente. Entonces, los españoles pues no pueden con el tzin, con la TZ. Ah, ok. Y ellos escuchan, no escuchan Malintzin, escuchan Malinche. Y de ahí se fue deformando. Entonces, era la Malinche, pero para todos los indígenas, doña Marina era Malintzin. Claro. Y para los españoles era el capitán Malinche Hernán Cortés. ¿Por qué era el capitán Malinche? Pues porque la Malintzin podía decirle qué hacer y qué no hacer. Se volvió como su Pepe Grillo. Efectivamente. Entonces, su conciencia. Sí. Entonces, pues ya la situación es que cuando llegan a Tlaxcala, pues saben que los están esperando y que los van a recibir para una gran matanza, y por ahí cuentan los códices que una mujer que había visto a la Malinche como una gran persona, como una mujer muy inteligente, le empieza a hablar para que dejara de andar en la bola de esto con Hernán Cortés y tomara a su esposo, bueno, más bien es su hijo, el hijo de la señora la tomara como esposa, o sea, que se casara. Pero sucede que la mujer ya grande le dice, pues mira, para que veas que nosotros queremos que te reivindiques con este pueblo, que no andes con los extranjeros, va a haber una matanza, ya está todo listo y preparado para que cuando ellos vengan, los van a sorprender bajo tales circunstancias y va a haber una matazón. La Malinche se entera, ya le está diciendo a la mujer y le dice a Cortés, y Cortés entonces toma las medidas necesarias para hacer la matazón en Cholula y en Tlaxcala. Sí, entonces ahí pues ya ese fue el gran problema que hubo, porque si los hubieran detenido ahí, los españoles no hubieran avanzado al centro de la Gran Tenochtitlan, porque recordemos que la Gran Tenochtitlan era un poderío que llegaba, bien decía Chava, hasta los mayas. Los mayas se iban hacia Centroamérica,
pero del poderío que había en el centro de la Ciudad de México, bueno, en ahora México, se conocía hasta en Perú. Tenían injerencia hasta por allá con los incas. Entonces, pues si se hubieran esperado, los acababan y nosotros hubiéramos sido otra, felices por lo menos un tiempo más. ¿Sí? ¿Quién sabe cómo es parte, ¿no? muy hay que resaltar, ¿no? La presencia de esta mujer como un puente para que sucedieran cosas, ¿no? O sea, la historia hubiera sido distinta si ella no hubiera estado, ¿no? Exacto. Estaríamos platicando otra historia, ¿no? Distinta. Sí, exactamente. Porque también cuando haya estos acuerdos con Moctezuma, cuando después pues, esta histórica quemada de pies, no sé, toda esta tortura es parte, ¿no? del proceso, para que después digamos esto que decíamos ahora, toda esta verdad histórica, ¿no? Cuando nosotros estábamos en la primaria nos enseñaban que era la noche triste. La noche triste, ¿no? Pero nosotros íbamos a estar tristes porque vencieron a Hernán Cortés. Eso es un poco contradictorio, ¿no? Que nos enseñen, o sea, que la enseñanza que viene desde el Estado te diga que esa es la noche triste, ¿no? Cuando Hernán Cortés pierde, ¿no? Exacto. Debíamos estar festejando que esos invasores, sea como sea los detalles de la historia, vinieron de fuera a enriquecerse y hacer varias cosas, ¿no? No todas de buena fe, ¿no? Entonces no debíamos de estar tristes, ¿no? Es una noche de celebración, ¿no? Porque finalmente se pudo derrotar a estos invasores, ¿no? Entonces, parte del juego de cómo entender y hacer una crítica a los datos, ¿no? A la historia misma, es justamente ir un poquito cada vez más adentro, claro. Porque la verdad histórica, pues la dice quien la hace, ¿no? O sea, si es una investigación de la UNAM, tiene cierto perfil, ¿no? Si es una investigación que hace otra institución, pues va a tener otro perfil, ¿no? El Museo de Antropología tendrá otro, ¿no? O si la hace unos historiadores españoles, tendrá otro sentido, ¿no? Sí, o un investigador latinoamericano. Habrá cruces donde se coincidan ciertos puntos, pero habrá un perfil, una distancia que sí nos va a dejar ver de forma distinta lo que están escribiendo y lo que quieren, ¿no? Que se lea, ¿no? Cómo se lea la historia. Sí, porque nosotros ya tenemos esa cultura. ¿Cuántos correos había fornidos, altos, para alcanzar de aquí a Hidalgo o a Veracruz, cuando ¿no? iban por su pescado de Netzahualcóyotl, iban a Veracruz por su no esperaban el pecero. No, pues no, definitivamente. O sea, ya teníamos una fortaleza. Claro. Por eso, ¿cómo vamos a celebrar o cómo vamos a festejar algo, como decía Chava, algo que nos impusieron? Sí. Algo que nos impusieron y que no nos hemos permitido robar del todo. Sí, porque la cosmogonía de la que se habla, por ejemplo, el pasaje de los 9 niveles del Mictlán, es un proceso donde si alcanzan a cruzar, ¿no? Estos 9 pisos, estos 9 niveles, hay una cosmogonía enriquecida de la naturaleza, es del viento, del agua, de las montañas, del frío, del bosque, ¿no? Porque eso eran los dioses de las antiguas civilizaciones, ¿no? Porque no conocían al Dios cristiano. Claro. Porque aquí no se le tenía miedo a la muerte. No, era como una promesa. Quien moría de parto o en la guerra o sacrificado es el que se iba directo al sol. Renacía, ¿no? Era como sí, porque las mujeres que morían de parto se convertían en brujas, dice. Entonces, en Maya, en la península de Yucatán, se tiene la idea de que quien muere se va... ¿Parto? En parto, sí, mujer en parto, reencarna. Porque es dar la vida. Ajá. Dar la vida por otra vida.
reencarna como una bruja, pero mala, a hacer maldades. Pero aquí en el centro, las culturas sabían que si una mujer moría de parto, se convertía en bruja, pero buena, porque era la que cuidaba a las demás mujeres que estaban en trabajo de parto en un futuro, y ella iba a estar, porque, comentaban también que cuando nace cuando una mujer estaba en trabajo de parto, estaba la partera, estaba la mamá, la tía, la hermana, y todo el mundo estaba con ella y hacían cantos para recibir al bebé. Y también se tenía la historia, la creencia que no nada más estaban ellos, sino los espíritus de todas las mujeres que ya murieron y que tenían algo que ver con ese nuevo nacimiento. Entonces, era la connotación de bruja, pero bruja con mucho poder, ¿no? Pero para hacerlo bueno. Para hacerlo bueno, claro, sí, en ese sentido. Sí. Por eso aquí no se le tiene miedo a la muerte. No. Si voy a pasar los 9 niveles al inframundo, donde me tengo que descarnar y cada nivel no está tan bonito para pasar, pues mejor voy a la guerra. O mejor me sacrifico, que tampoco había sacrificio. El sacrificio era esa voluntad de que teníamos para poder hacer lo que teníamos que hacer. De los 4 Tezcatlipocas, ahí teníamos ya esa visión del Tezcatlipoca blanco, del conocimiento, del rojo, de sanación, del azul, de la voluntad, del negro, del autoconocimiento, y con eso construíamos nuestra realidad. Por eso no le teníamos miedo a la muerte. No, lo que en Estados Unidos sí, por eso Halloween, porque ellos sí le temían. Por eso se disfrazan como para decir: yo soy de tu banda y no me lleves. O si estás buscando a aquel, ¿sí? Soy yo, ay, no soy otro, ¿no? Oye, además, y al tener este miedo a ese concepto de la muerte, te alejas y te relacionas de manera distinta. Aquí al verlo como ahorita lo estás narrando, desde acá se ofrenda, ¿no? Se ofrece este acompañamiento, que es muy interesante, para que en este proceso de los 9 niveles, pues ellos puedan comer algo, puedan beber algo, y tengan cosas que les gustaban o acostumbraban degustar de una forma cotidiana. Claro. Es parte de lo que enriquece, digamos, también, y le da colorido, ¿no? Los colores, los elementos, ¿no? Que tienen que vienen ya... y además se van planteando también de acuerdo a la zona, ¿no? Porque a lo mejor no hay lo mismo en Veracruz que en la zona de Tijuana, ¿no? Que en la zona de Yucatán, ¿no? Sí. Tal vez se puedan conseguir, pero no es lo mismo de lo que uno se alimenta cotidianamente. Entonces claro, sí, van a cambiar, ¿no? Ciertas cosas, es diferente, ¿no? Lo que se bebe, lo que se fuma. Por eso esa concepción de la realidad. Pues miren, ¿les parece si retomamos después de la pausa? Tenemos que ir a la pausa. Sí, claro que sí. Vamos a escuchar un tema que se llama Día de Muertos, de Mexican Fusca. No le cambien, porque todavía nos queda un poquito más de media hora. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. ¿Sabías que el INE actualizó los distritos electorales? Con ello se busca dotar de mayor equidad en la elección de las 300 diputaciones de mayoría relativa que forman parte del Congreso de la Unión. Ahora nos corresponde revisar nuestro nuevo distrito electoral en INE.mx. Así podremos identificar las candidaturas a Diputación Federal por las que podremos votar. Mi INE garantiza una mayor equidad en la elección del Congreso. En estas elecciones, con mi INE participo. INE. XHNZ 97.3 FM.
Las administraciones del Sistema Portuario Nacional, ASIPONAS, como se llaman hoy, actualmente están coordinadas por la Secretaría de Marina. Y no solo cambió el nombre, hoy generamos más empleos, mayores ingresos para México y recibimos más carga comercial que en años anteriores. Personal técnico, trabajamos en la Secretaría de Marina para hacer a nuestros puertos más productivos, seguros y transparentes. Implementamos el sistema Puerto Inteligente Seguro. Hoy las ASIPONAS se consolidan como empresas de clase mundial. Secretaría de Marina. Gobierno de México. El día de tu muerte yo brindo con tequila. Fiesta al estilo de Mexica. El día de tu muerte tus cenizas en la yesca. Fiesta al estilo de Azteca. El día de tu muerte yo brindo con tequila. Fiesta al estilo de Mexica. El día de tu muerte tus cenizas en la yesca. Fiesta al estilo de Azteca. 7 escalones con altar de distinguido. Flores para la raza, cigarritos para el difunto. Es el asunto. Tú pides de lo bueno. El tequila por borracho, por si quieres desenfreno. Es para los muertos que siguen de parranda. Se van en cuerpo, pero viven en el alma. No se compara esta tradición. Calaveras para los niños y vestidos de ocasión. Si la función se pone chula, pues se sueltan los plomazos. Más balazos en el aire recordando a los de antaño. Va por año, noviembre es la fecha. La tambora por las tumbas retumbando en mi tierra. Raza morena, envidia de gabachos. La muerte anda zumbando, bienvenidos a mi barrio. Aquí se celebra el Día de los Muertos. Mariachis estén listos, festejemos a los nuestros. El día de tu muerte yo brindo con tequila. Fiesta al estilo de Mexica. El día de tu muerte tus cenizas en la yesca. Fiesta al estilo de Azteca. El día de tu muerte yo brindo con tequila. Fiesta al estilo de Mexica. El día de tu muerte tus cenizas en la yesca. Fiesta al estilo de Azteca. Mr. Fernie con la Mexican Fusca, con estilo fino, homie, hasta la sepultura. Representando la cultura, tenemos lo que gustes, sobre de la dura. Esto viene muy en serio, de un plomazo te mando al cementerio. Con tu muerte yo celebro 2 de noviembre, el Día de los Muertos. A los caídos les rendimos tributo. Dios tenga en su gloria a nuestros santos difuntos. Con mucho amor les ponemos altares. Las tumbas, nuestros futuros hogares. Tradiciones y fiestas mexicanas. Lo único seguro en la vida es la calaca. Esqueletos y calaveras, 100% mexicano, gasta el día en que me muera. El día de tu muerte yo brindo con tequila. Fiesta al estilo de Mexica. El día de tu muerte tus cenizas en la yesca. Fiesta al estilo de Azteca. El día de tu muerte yo brindo con tequila. Fiesta al estilo de Mexica. El día de tu muerte tus cenizas en la yesca. Fiesta al estilo de Azteca. Danza azteca como los antepasados. La calaca está en las calles, eliminan los soldados. Mi clan Tecutli, dueño del inframundo. De 2 o 3 plomazos desapareces del mundo. El 2 de noviembre te haremos tributo. Calavera de Dulce y tu familia de luto. Guerreros jaguares pintados de la muerte. Guerreros águila, porque fuiste descendiente. Te espera la santa guadaña protectora. El calendario azteca destinaba esa hora. Ahora te ora y te llora tu jefita. Brindando con mezcal a tu salud toda la clica. El narco te paga con moneda de la muerte. Yo escribo esta plegaria como cálamo ocurrente. Un trago de cheve, les tiro para el piso. Se fueron al infierno porque Dios nunca los quiso. El día de tu muerte yo brindo con tequila. Fiesta al estilo de Mexica. El día de tu muerte tus cenizas en la yesca. Fiesta al estilo de Azteca. El día de tu muerte yo brindo con tequila. Fiesta al estilo de Mexica. El día de tu muerte tus cenizas en la yesca. Fiesta al estilo de Azteca. Una calavera que se pinte con ofrenda, con sombrero y un tabaco de la buena. La memoria de mi homie que se ha ido de esta tierra. Dedicamos con respeto para los que ya están muertos. Mira que se arme en la pachanga, una birria y una sol desde la bamba. Todo está con calma, rocas maquilladas de catrinas como santas. Llegamos a la muerte, nacimos pa' morirnos. Grabátelo en tu mente, festejamos con tequila
botella aguardiente al estilo de mexica, lágrimas de jefita, los rezos de mis homies pa' que descansen los vatos, coronas y las flores, lágrimas y dolores, velorios en cantones. Hay muchos de mis perros que nos miran del infierno y muchos de mis locos que nos cuidan desde el cielo. Pues mira que le hacemos, esta vida es tan culera. Si la muerte nos sorprende, pues que bienvenida sea. Una cruz en el camino y una vela para el amigo. No se ha ido para el olvido, que vivan mis difuntos, es todo lo que digo. A los que ya no están, nos cuidan desde el cielo. A los que sabemos de pronto los veremos. A los que ya no están, nos cuidan desde el cielo. A los que deseamos cada día de muertos. De azúcar, chocolate o amaranto, de la flaca te libras un rato. ¿Escuchas? El programa especial de Día de Muertos en Nesa Radio 97.3 FM. Bueno, pues estamos de regreso en este programa especial de Día de Muertos y vamos a concluir con esta parte de la Malinche. Ya en la recta final. En la recta final de la Malinche. Y de veras que nada más porque no podemos tener aquí en mesa un cafecito, pero se antoja porque está la plática. Bueno, ustedes recordarán seguramente cuando escuchábamos radio hace más de 20 años, pues se escuchaba cómo comían, cómo abrían pues algo el paquetito. Sí. Y cómo fumaban. Yo recuerdo mucho se escuchaba el porque se podía fumar o se permitía fumar en las cabinas. Ya desde hace tiempo ya no se puede. Es una lástima. Normas de muy salud. bueno, pues sí, ya para terminar con el tema de la Malinche, pues les comento rápidamente que pues ya al saber que Cortés nunca iba a ser su esposo, ella le pide entonces que le dé un esposo. Ella ya tenía un hijo con Cortés, Martín Cortés, quien siempre, Hernán Cortés siempre lo vio y se refería a él como su hijo amado, o sea que lo quería mucho. Juan Jaramillo es entonces ahora el nuevo esposo de la Malinche y con él tiene una hija que es María Jaramillo. Uh-huh. También la Malinche le pide a Cortés que ella tenga un señorío, que tenga un lugar a donde ella pueda ir y poder ser algo así como una gobernadora. Y le da justo el lugar donde ella nació, que es Colutla, Veracruz. Ella llega ahí, pero desafortunadamente muere muy joven. Por ahí alguien dice que murió entre 1528 y 1529 y pues si hacemos cuentas, dejó a sus hijos muy pequeños y también ella era muy joven, pero pues ya imagínense todas las aventuras que tuvo. No hay un dato preciso que nos diga así murió la Malinche. Fue el final de hay varias posibles versiones. Y lo que sí tiene entendido es que parte de la promesa que había hecho Cortés a la Malinche era que por el trabajo que ella estaba haciendo la iba a liberar, o sea, iba a dejar de ser esclava y por eso podía iba a tener como una pequeña colonia, como un pequeño lugar donde estar ella como al frente, ¿no? Como mujeres al frente, ¿no? Como si Para después de la Guerra de la Independencia, todos los mexicanos, o bueno, por lo menos los grandes políticos y pensadores de esa época, necesitaban que hubiera nacionalismo entre todos los mexicanos. Por eso es que por ahí ahí es donde aparece por primera vez la Malinche ya en un libro, pero ahí la toman como traidora. Desde mi punto de vista, como que fue el chivo expiatorio para decir lo malo que habían sido, porque y que ella fue
el medio para que se cometiera tanta barbarie. Y también se toma a Cortés como el sanguinario y el peor de todos los conquistadores. Esto lo hace el autor para justificar la separación de México incipiente con la corona española. Hay cronistas mestizos como Alberto Iztlizóchitl y Diego Muñoz Camargo que la presentan como muy inteligente y perfecta a doña Marina o la Malinche. Francisco de Aguilar la menciona como una mujer inteligente y muy cercana a Cortés, y son personas que hicieron códigos o hicieron sus códices muy hay escritos, pero cuando era la época en la que nació la Malinche, o todavía se podía conocer por ella, por lo menos por habladas, ¿sí? Uh-huh. En algunos códices aparece también como una princesa y como traductora. Esto es teniendo la lengua esa como que sale como, que salen así como un caracolito que sale de la boca, y con el dedo índice de la mano derecha elevado al cielo. Entonces eso quiere decir que es princesa y que también tiene la capacidad de hablar y de traducir. Pero también tenemos a López de Góngora que la observa, o él la plasma como una india, nada más. Era eso, nada más. Hay también hay muchos libros. Hay un libro que se llama Reivindicando y Desmitificando a la Malinche, de Margot Glantz, la Malinche, sus padres y sus hijos. En la época de los 70s hubo un brote de malinchismo, en el buen sentido de la palabra, con todas las mujeres chicanas que la toman como su estandarte de lucha, la reivindican y la presentan como la cuidadora para mantener todo lo mexicano, toda parte de sus raíces. Entonces, exactamente, eso es la identidad mexicana. La Malinche va a ser su estandarte. Platicando con el maestro César Cedillo hace unos 15 días, César. Al maestro César Cedillo, platicando acerca de la Malinche, él me decía que probablemente la Malinche reencarnó en Sor Juana. Yo nunca había encontrado eso, pero el maestro como que me metió mariposas en la cabeza, y ahorita traigo eso, que probablemente sí. Suena bastante bien. Bastante lógico. Sí, pues sí. Dos mujeres pues muy particulares, ¿no? De épocas distintas, pero bien importantes, ¿no? Y en lugares donde dejaron ver otras de la manera en la que no se veía a las mujeres, ¿no? Claro. Salían y eso era muy importante, de lo común, que trasciende. De los y ahorita eso nos lleva, hablabas una referencia de una película que está en YouTube. Sí. Y también hay una serie que hizo el Canal 11 de 5 capítulos. Para quienes quieran profundizar, porque ya vamos a tener que cortar el tema de la Malinche. Qué lástima. Aquí Don Ají trae un libro de Laura Esquivel. Bueno, el programa se llama Malintzin, la historia de un enigma. Está libre en YouTube, lo pueden encontrar, y fue tomado a partir del libro de Camila Tauzan, que se llama Malintzin. La maestra Margot Glantz hizo otro libro que se llama La Malinche, sus padres y sus hijos, y aquí traigo un libro que se llama Malinche, de Laura Esquivel. ¿Quién es Laura Esquivel? Bueno, pues quien escribió Como agua para chocolate, Mi negro pasado, todos esos libros, pero recuerden que esto es novela, ¿sí? Si quieren acercarse un poco más a la historia, pues la maestra Camila Tauzan y la maestra Margot Glantz son perfectas. Inclusive en YouTube tienen algunos que otros videos que subieron de conversatorios, y pues bueno, esto es todo lo que les puedo decir de Malinche a partir de hoy, por favor.
Muchísimas gracias. Vamos a tener que ir ya a otra pausa antes de ir al cierre de este primer bloque de este programa especial de Día de Muertos. Agradecemos a Chío de Navegante que nos mandó 50 estrellitas. Wow. Les recordamos, para quien nos vea por Facebook, está la opción, el primer mensaje que aparece en cada transmisión es de que nos puedes donar estrellitas. Hay desde 20 pesos, que es la más económica, la más módica. A partir de eso puedes hacernos un donativo. Recuerda que a partir de eso pues podemos seguir trabajando aquí. Es una radio comunitaria donde todo se hace pues de una forma colectiva y no tenemos ningún recurso por parte del Estado. Exacto. Por parte Entonces de somos independientes, ¿no? Somos autónomos, autogestivos. Entonces, pues si nos puedes apoyar, adelante, ¿no? Bueno, vamos a hacer esta pausa, vamos a 2 cápsulas que nos van a llevar a otro tema que lo vamos a abordar muy rápidamente, que es el tema de este poblado tan importante llamado Mixquic. Vamos a eso y regresamos. De los pueblos originarios, San Andrés Mixquic. Mixquic es un pueblo antiguo, siendo muy notorio cuando se observan sus construcciones, como es el caso de la parroquia de San Andrés Apóstol, que es una construcción del año 1537. El pueblo de San Andrés Mixquic se encuentra al sureste de la delegación Tláhuac. Es un pueblo originalmente agrícola, con extensas áreas chinamperas, fracciones de tierra sobre agua, que se dedican al cultivo de lechuga, coliflor, brócoli, acelga, col, romero, betabel y leguminosas. Sin embargo, son pocos los campesinos que aún conservan esas tierras para el cultivo. Hay quien señala que el nombre Mixquic proviene de la voz del náhuatl Miquisli, muerte, que a su vez se descompone en miquis, morir, y tli, lugar, a lo cual su significado sería el lugar de la muerte. Actualmente, cerca del 90% de sus habitantes profesan la religión católica, y como festejo sobresaliente que le ha dado fama internacional al pueblo es el culto a los muertos, el cual ha permanecido por cientos de años, desde la época prehispánica hasta nuestros días. En Mixquic, como es tradición, se limpia la casa desde días antes, se elabora el farol o estrella para iluminar el camino. Los olores de la flor de cempasúchil abundan por todo el pueblo. Las amas de casa hornean el pan de muerto y preparan la famosa ofrenda. De los pueblos originarios, San Andrés Mixquic. El día 29 de octubre se realiza la primera ofrenda. Las familias asisten a la iglesia para llevar flor y limpiar las tumbas de sus muertos. Esta fecha coincide con el fin de los festejos de la maduración del elote. Para las familias que perdieron a su ser querido en un accidente o en actos de violencia, encienden una veladora el 28 de octubre, acompañando su vela en el altar de un vaso de agua y un plato de sal. El 30 de octubre llegarán las almas de los muertos no bautizados, normalmente bebés, encendiendo únicamente una veladora. Así, el 31 de octubre, al mediodía, sonarán las campanas de la iglesia anunciando la llegada de las almas de los niños, adornando los caminos hacia sus casas con pétalos de rosas blancas, llegando a las ofrendas. El día 1 de noviembre, al mediodía, se despiden las almas de los niños, para que a las 2 de la tarde lleguen las almas de los adultos, siendo similar la forma de recibirlos, pero cambiando la flor al cempasúchil. Se abrirán las puertas de sus casas y colocando en la ofrenda comidas como el mole, acompañadas por bebidas embriagantes y los objetos preciados por el difunto. A las 2 de la tarde del día 2 de noviembre, las almas de los grandes se retiran, pero antes ofreciendo una canasta con comida para su camino. Durante la noche del 2 de noviembre, las familias se dan cita en el panteón del pueblo para el alumbrado que durará hasta la medianoche. El resultado es impresionante, miles de veladoras que irradian luz color naranja, al tiempo que el incienso se eleva al cielo. Familias enteras comparten esperanza con quienes ya no están. Una reunión donde se encuentran los vivos con los muertos.
Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. El Gobierno de México protege tus productos a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Acércate al INPI y registra tu marca para que nadie haga copias sin tu permiso. Si elaboras productos originales o agrícolas, entre otros, acude a la oficina de Ciudad de México o llama al 55 56 24 0400, extensión 11110. Recuerda, INPI, con M de marca. www.gov.mx/INPI. Secretaría de Economía. Gobierno de México. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. De azúcar, chocolate o amaranto, de la flaca te libras un rato. ¿Escuchas? El programa especial de Día de Muertos en Nesa Radio 97.3 FM. Regresamos, amigos, aquí en este programa especial de Día de Muertos, y pues ya se nos están acabando los minutos, y en realidad es de verdad que un espacio muy agradable. Ojalá que se esté transmitiendo lo importante y lo bonito que la estamos pasando. Y bueno, vamos a continuar con el tema de la Malinche para terminar. Ya para terminar, no, pues nada más que tenemos que reivindicar a esa mujer que vivió en un tiempo probablemente que no era para ella, pero ella tomó la sobrevivencia como su objetivo, que nosotros ahorita probablemente no la entendamos así, pero ella sobrevivió a todos los cambios que hubo en ese momento. Desafortunadamente, pues al parecer la enfermedad fue quien la alcanzó y por eso murió, pero Malinche yo creo que no más, debe ser a partir de hoy Malinche. Muy bien. Pues bueno, esperemos que les dé más curiosidad de profundizar en la historia de esta mujer tan importante en esa transición, ¿no?, de la historia de lo que somos hoy, ¿no? Claro, sería así distinta es, si claro. no hubiera estado ella. Y bueno, escuchamos dos cápsulas sobre Mixquic, que es uno de los pueblos o las poblaciones donde se concentra mucha de la actividad que se resalta en estos días. Se vuelve pues toda una verbena popular, actividad tanto de día como de noche. Las multitudes de personas que van por allá para convivir y para ser parte de la celebración. Esa celebración tan especial de honrar a los que ya se fueron en sus tumbas, ese simbolismo también, donde se mezcla lo religioso, donde se mezcla lo prehispánico. Así es. Donde se mezcla hasta la forma de cada quien de poner su tumba a su manera. Muy personal. También su estilo, ¿no? Y estaba pensando que Mixquic es como la provincia dentro de la Ciudad de México, ¿no? Exacto. También. Pues todo Xochimilco. Sí, todo Xochimilco, toda esa parte tiene como esa característica. Y bueno, pues ha sido durante muchos años una tradición el escuchar todo el ritual que hace la gente local del lugar, ¿no? Yo, haciendo investigaciones fundada por tribus chichimecas, chalcas, cuitlahuas, alrededor de 1168, donde su actividad era la pesca, porque está ubicado en el extinto lago de Chalco y la rodeada de chinampas. Sí, que todavía una que otra se conserva, ¿no? Pero ahora ya como parte del lago de Xochimilco. Sí. Y en 1530 se constituye el gobierno de la colonia, se instaura un sistema de recaudación de tributos a la corona.
Mixquic se convierte en uno de los pueblos en ofrecer encomiendas privadas. No se dejaron conquistar. ¿Qué tal? Bravos. Ya que durante el virreinato nunca tuvieron autoridad española. Pues sí colaboraban con la mano de obra para la construcción de la primera catedral de México. Sí, hay datos, vestigios en las zonas de ahí de Mixquic, donde hay, obviamente, los lugares donde se hacía el deporte, el juego de pelota. Había también rastros del chacmol y de otros esculturas, ¿no?, de deidades que obviamente se oponen a la visión, la visión politeísta, ¿no?, de esta adoración a distintos dioses que había aquí, a la que viene y se impone a través del cristianismo, ¿no? Un poco de lo que está hablando Guillermo, ¿no?, que es importante verlo para entender también hoy por qué, desde hace muchos años es uno de los centros, digamos, donde se genera pues toda esta conjunción, ¿no?, de ideas, de formas y de elementos, ¿no?, con los que se construyen las ofrendas, la convivencia, ¿no? ¿En qué otro país del mundo la gente va a visitar las tumbas? Porque eso es una tumba donde yace la memoria de alguien que murió, pero ¿quién va a esos lugares a comer, a cantar, a beber, amanecer, ¿no?, ahí? En el mundo, ¿quién hace eso, no? Sí, hacer oración. Entonces muchas personas que vienen del extranjero y ven que pasa eso, pues les parece algo interesante, algo distinto, ¿no? Porque en otros lugares pues es nada más ir a depositar unas flores y tal vez hacer una oración, ¿no?, quien la haga. En fin, es como algo muy distinto, ¿no? Y es de llamar la atención que como a través de todos estos rituales y todo lo que hace la gente de Mixquic y en general, ¿no?, de todos en nuestros hogares, todavía por fortuna venimos acarreando costumbres prehispánicas, ¿no? Los cráneos, los representamos con el clásico dulce, ¿no?, de azúcar, del feñique, pero bueno, al final es una riqueza muy importante que sigamos conservando eso hasta nuestros días. Sí, y esa calavera representaba qué tanto he yo aportado en esta vida. Un maestro nos decía, ¿por qué no al final de este curso, por qué no cada quien adorna su cráneo? Para ver cómo fue esa parte de cuando no sabía, ahora cuando sé, que eso es lo que representa el cráneo. Dice, ¿y cómo lo adornarías? ¿Qué tanto interés le pusiste al curso? ¿Cómo quedaría tu cráneo? Sí, también claro. Y ahora, ¿cómo sería nuestro cráneo de acuerdo a nuestra vida? Sí. ¿Cómo lo he vivido? Muy interesante, ¿no? Y eso es lo que representa la calaverita de azúcar. ¿Cómo estoy viviendo ahorita? Y por eso se les pone nombre, porque tienen cierta identidad, se les da cierta identidad, ¿no? Ándale, sí, claro. Se les nombra. Incluso a veces hay quien va al mercado a buscar a ver si está que tiene su nombre, ¿no? Sí, o si no, pues ya. Si no, ya se lo pone. Sí, y si lo tuviéramos, ¿cómo lo adornaríamos de acuerdo a nuestra construcción de nuestra vida? Sí, a tu historia, ¿cómo representarías ahí? No, es que me dejó, y miren que me dejó sin habla Guillermo, cuando dice, ¿cómo la representarías? O sea, ¿cómo? Madre mía, yo me puse en un aprieto yo solita. ¿Qué tanto tengo de mi vida que pueda representar? En el cráneo. En el cráneo. Eso es lo que él representa estos días. Claro. Yo creo que es uno de los símbolos más importantes en todos los rituales de nuestro país, tanto en los panteones, en las ofrendas, o donde vayamos, ¿no? Digo, al final y ya más reciente, pues la Catrina, ¿no? Que también porque es una... La religión católica dice que no llegan las almas.
que ellas están allá donde están, que uno las tiene que recordar. En lo prehispánico se le hace ese portal con el copal y con el incienso para que lleguen. Y el copal lo seguimos conservando, me encanta el copal. Inclusive nosotros tenemos también la idea, los símbolos que debe haber en en un altar, pues son agua, sal, que son elementos de purificación. También la luz, porque nuestros difuntos buscan la luz para llegar al altar. Y decía Guillermo que con el copal se abren los portales para que puedan entrar. Y a mí me dijeron, bueno, esa idea tenemos ahí en el pueblo, que el copal sirve para que cuando nosotros estemos diciendo la oración, esa oración suba con el humo del cielo y llegue a Dios. Ya, claro. O sea, ya en la parte religiosa. Pero más católica. ¿Sí? Sí, eso es, ya es una... Por eso por eso decía de los 4 Tezcatlipocas, que es la duda, que es en lo negro, el conocimiento, que es lo blanco, la voluntad, que es el azul, y el cambio, que es el rojo, que representan los 4 rumbos. Ok. Y antes se ponía la ofrenda con los 4 paliacates, donde representaba cada uno esos rumbos. Y en medio, no sé cómo se le llama, copa, no sé cómo, para quemar que tiene un nombre. ¿Alguien conoce el nombre? Sí, yo también lo sé. Pues y para abrirles el portal, por eso, y alrededor de esos 4 rumbos se pone lo que nosotros vamos a ofrendarle. Guillermo, ¿será que en alguna parte de nuestro país todavía se pongan esos 4 paliacates? ¿Sí? ¿En alguna provincia? Los que bailan, los que danzan. Pero dentro de la ofrenda, ¿no? No, aquí, por eso aquí ya como que cada quien lo hemos hecho a nuestra manera. Sí, claro. Claro. Porque cuando decías acerca de los colores, esos son los colores con las que vienen las calaveritas de azúcar. Sí. Vienen adornadas. Sí, porque son los 4 rumbos. Es que rojo, blanco, el azul negro y negro, que es el espejo humeante que representa la muerte. Por eso la muerte no es la física. Por eso decía del cráneo. ¿Cómo voy a dejar esa ignorancia? Ahora voy a resurgir. Ahora voy a vivir. Ahora voy a tener vida. Sí. Porque ya maté esa ignorancia. Es que lo curioso es que en todas las tradiciones, o más bien parte de lo que seguimos conservando de todo lo prehispánico, tiene que ver que el morir es renacer, es la semilla, es la luz, es trascender. El blanco es Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es que es la conciencia. Y sigue representada como una serpiente que se está arrastrando. Sí. Y Quetzalcóatl representa la serpiente emplumada. Pero emplumada quiere decir que ya se va a elevar. Vuela, no se arrastra. No, ya no se arrastra. Levita. ¿No? Sí, porque ya tengo ese conocimiento. Bien, claro. Luego el rojo representa el camino a la comprensión. El rojo. Y el azul es la voluntad. Por eso cuando yo ya tengo la duda, cuando nazco, cuando me voy desarrollando, ¿qué voy a conocer? Cuando estoy queriendo hacer un proyecto, la voluntad, y acepto el rojo, que es el cambio. Y a eso se le llama decisión. Claro. Y hay una palabra que se llama Tloquenahuaque, que los historiadores, los arqueólogos buscaban una figura. Y Tloquenahuaque es el vínculo que se tiene entre lo que era y lo que soy ahora.
Y se dice, se hago un tloquenahuatl. Por eso nunca lo consiguieron así como, era un dios. Porque era como la transición de lo que era, exactamente. Qué interesante. Oh, qué bien. Buscaban cosa, sí, pero pues, no es una cosa, no es una en realidad cosa, es un estado. Es una transición. Es la transición. Mira, qué interesante. Y aquí en Mixqui, algunos sí lo ponen, otros no, otros toman más lo católico, otros toman... ¿Y habrá alguna forma de representar eso? Bueno, el copal es fundamental porque es todo lo que desprende, ¿no? El camino. Por eso ya teníamos una idea, nosotros ya teníamos una forma de ser. Sí, claro. Sí. Por supuesto. Una idea. Decíamos que no había sacrificios. Sí, el sacrificio, o sea, bueno, la concepción de la muerte era distinta. El darte en sacrificio era una forma no solo de trascender, sino de hacer algo que era un honor, ¿no? O sea, un honor dar tu vida para pasar a otro nivel. Tenemos que hacer otro corte. Ya regresamos, vamos al corte y regresamos ya nada más para despedirnos. Ya están acá afuera los compañeros y compañeras del siguiente bloque. Miradas. Nos faltó tiempo como siempre, pero vamos a ese corte y regresamos. No le cambien. Gracias. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en esa radio. Sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. A veces no entendemos cómo debemos ser los hombres con las mujeres. ¿En qué momento cambió todo? Recuerdo que mi papá solo exigía porque el que paga manda, decía. Y a mi mamá la recuerdo siempre limpiando, lavando, cocinando, cuidando de todos. ¿Y a ella quién la cuidaba? Yo por eso decidí que quería hacerlo diferente. Es tiempo de cambiar. Dejemos el machismo. Seamos distintos. InMujeres, Gobierno de México. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. De azúcar, chocolate o amaranto, de la flaca te libras un rato. ¿Escuchas? El programa especial de Día de Muertos en esa radio 97.3 FM. Ya regresamos, estamos completamente en vivo a través del 97.3 de su FM. Somos en esa radio, ya saben, ya nos conocen. Estamos en la recta final, los últimos minutos para cerrar con alguna conclusión, con alguna recomendación, porque bueno, el tema que está conformado de temas, ¿no? De subtemas, pues es muy amplio, ¿no? Da para maestrías y doctorados, ¿no? En cada subtema, porque pues hay una amplia información, hay una serie de datos que nos llevan a distintos puntos de la historia, distintas formas de ser de acuerdo a las regiones de este país, de lo que ocurrió obviamente con la conquista y de lo que ocurre hoy, ya en esto que se insiste mucho desde hace más de un siglo sobre la globalización, ¿no? Donde todos tenemos que ser iguales, ¿no? Así es. Pero ¿cómo va a ser posible eso? Jamás, ¿no? No. Sería negar la cultura de cada país, de cada ciudad, todo de cada pueblo, la vida de los que vienen de atrás, ¿no? De los bisabuelos, o sea, negar todo eso, pues no se puede, ¿no? Hay que luchar contra que esa palabra de la globalización, pues no va, no debe funcionar, ¿no? Es un término capitalista que se impone y se trata de que todos sí, así eso debe de ser, ¿no? Es lo que debemos alcanzar, pero pues no, es una gran equivocación. Yo cierro, ya para que ustedes le sigan, para invitarlos a que vean una película que se llama Calacán, una película que casi cumple 40 años. Calacán. Fue premiada en su momento, de 1984. Luis Kelly es el director.
hace referencia a este pueblo llamado Calacán. Digamos que la sinopsis es que viene una producción de calabazas de plástico a invadir el mercado en el tiempo de los días de muertos, donde justamente pues los dulces y todos estos elementos y materiales de cada región de aquí, pues eso es lo que debemos de comprar y de que haya, que fluya, ¿no? Entonces es un comentario crítico a propósito de la globalización, ¿no? Cómo entra eso, y eso está ahí, ¿no? No es nuevo. Pero bueno, esa película está un poco olvidada, pensando en películas como Macario, ¿no? Que es la gran referencia, es una obra maestra. De película. O pensando en Coco, ¿no? Pero pensando en Coco porque pues viene de una producción de Disney, ¿no? Que tiene mucho peso, que tenga es linda, eso, pero ¿no? Para todo el mundo pues Macario. tiene mucho impacto, ¿no? Más allá de sus cualidades estéticas y esa animación, y que sí tiene muchos valores. Pero eso le ayuda mucho, ¿no? Que venga de Walt Disney, es obvio que... Por supuesto. Y por ejemplo esta película Calacán también muy importante, en su momento ganó varios premios en varios festivales en su momento, pero es una película como olvidada, ¿no? Entonces ahí búsquenla, la pueden ver de forma gratuita, pónganle Calacán y Macario y el siguiente año platicamos de esa. Macario tiene esa parte, a mí se me hizo muy importante, y yo creo que la central. Todos venimos con la muerte ya escondida en una parte del cuerpo. Puede ser, sí. Ya sabemos y con nuestra velita. Sí, porque no somos infinitos, somos finitos. Claro, y pues bueno, rápidamente le damos las gracias a César R. Vaca, gracias por la investigación y compartir la información acerca de nuestras tradiciones. Erika de Aro, qué buen rap. Federico Alejandro, gran equipo en este colectivo. Saludos amigos en esa radio 97.3, un excelente programa especial de muertos. Erika Diario, gracias por las recomendaciones literarias. Luis BTZ, saludos, muy buen programa, muy interesante, bonita transmisión. Martín Velázquez Chacón, interesantes comentarios acerca de la historia de nuestro país, tradiciones tan mexicanas. Susek Said, películas como Pedro Páramo. También Pedro Páramo. También. Y pues bueno, no quedarnos nada más con todo lo que decimos aquí, eso ya sería mi colofón personal, sino que también investiguen mucho en Plataforma México, Plataforma MX, ahí pueden encontrar muchísimos cursos, todos gratis y son en línea para que no tengan que desplazarse de un lado a otro, y ahí van a encontrar de todo. La riqueza de nuestra cultura es inmensa. Exactamente. Pues qué gusto me dio estar con ustedes aquí compartiendo los micrófonos de este especial que todavía no acaba. Nosotros concluimos este primer bloque. Vienen a continuación Diana Momo, César R. Vaca, viene Javier Nasir, Javier Espinosa y Filadelfo Sandoval, además de 3 invitados. Ya en Mixquic era uno de los lugares donde se practicaba con mucho énfasis el juego de pelota. Va a haber uno de los invitados que juegan. ¡Wow! Va a haber, viene alguien que es danzante, en fin, se va a enriquecer todavía más, ¿no? Se va a complementar para que se queden aquí. ¿no? Seguro que la van a pasar muy bien. Claro que sí. Sí, la iglesia fue construida sobre una pirámide, el Teocalli Mixquic. Así es. Que en el patio de la parroquia se encontró un sitio arqueológico dedicado a Mixquistli, diosa de la vida y de la muerte. Wow. Sí, por ahí pues, en las cápsulas decía Erika que el nombre significaba el lugar de la muerte, ¿no? Y hay otras que dicen que etimológicamente se refiere al mezquite, y el mezquite era un elemento que utilizaban para los sacrificios, ¿no? Ya hablábamos de los sacrificios, o sea, todo va como... El mezquite, el árbol del mezquite. Ajá, lo usaban para los sacrificios. Entonces, digamos que el ejercicio del pensamiento crítico justamente es eso, ¿no? No quedarnos con una sola verdad, sino ampliar, ¿no? La diversidad de la historia. Claro. Y tener pues un conocimiento un poco más amplio, ¿no? Y que esto sea el motivo de prender esa lucecita, de investigar y conocer más. De leer, de escuchar, de tomar cursos, etcétera. Claro que sí. Oigan, pues se quedan con el siguiente bloque.
Recuerden, pueden escuchar a Guillermo los lunes a las 10, a Mari Carmen los martes a las 10, a Don Ají los miércoles a las 10. Y yo estoy los viernes a las 5. Entonces, nos escuchamos la siguiente semana. Soy Salvador Cañas. Don Ají Barragán. Mari Carmen Medina. Y Guillermo Álvarez. Gracias a Gustavo Yafat por Gracias. estar ahí manejando esta red. A Miguel, que está en la producción. Gracias, Miguel. Viene el siguiente bloque. Nos escuchamos la siguiente programación especial. Bueno, así ya es. Viene el 25N, estén pendientes. También. Ya viene. Wow. Muy bien. Hasta pronto. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. El Gobierno de México protege tus productos a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Acércate al INPI y registra tu marca para que nadie haga copias sin tu permiso. Si elaboras productos originales o agrícolas, entre otros, acude a la oficina de Ciudad de México o llama al 55 56 24 0400, extensión 11110. Recuerda, INPI, con M de marca. www.gov.mx/INPI. Secretaría de Economía. Gobierno de México. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México.